Sí, Señor, hermoso es estar y habitar en tu presencia. Anhelamos tanto tu presencia, Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Deseamos que te muevas como tú quieras, Señor, pero que estés con nosotros, que nos acompañes. Espíritu Santo de Dios, en esta noche venimos con el corazón deseoso de adorarte y alabarte como ya lo hemos estado haciendo, Señor. Queremos adorarte siempre, Señor, porque eres maravilloso. De nuestras bocas nacen cantos de alabanza y de adoración, de exaltación a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, porque eres tú el que mira atentamente nuestras necesidades y suple cada una de ellas también. Señor, queremos ir a tu palabra. Espíritu Santo, ministranos a través de ella. Que tu palabra, Señor, bendiga nuestro corazón y nos haga comprender la realidad que tú nos quieres enseñar. Padre amado, te pedimos de que nos ayudes a ser como esa tierra fértil que está preparada y lista para recibir tu palabra en esta noche, para que pueda germinar y pueda producir fruto a lo máximo, Señor, a lo máximo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Dios te bendiga, podés tomar asiento. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, 18, 30. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice Mateo 6:6: pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Hace un tiempo atrás el Señor nos habló acerca de la importancia de andar en el Espíritu, de caminar alrededor de Él. Y cuando hablamos de esto, hablamos de tener un tiempo con Dios, un altar con Dios. Cuando hablamos de andar en el Espíritu es tratar de esforzarnos por vivir esa vida que a Dios le agrada. Yo sé que cada uno de nosotros nos esforzamos por agradar al Señor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Nos esforzamos por agradarle? Muchas veces fallamos y nos equivocamos, por supuesto, claro que sí. Somos seres humanos, nos equivocamos y cometemos errores, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos humillemos y le pidamos perdón al Señor. Pero hay algo que quiero que podamos entender en esta noche, es que hay lugares espirituales que son muy importantes para nuestras vidas. Y el lugar espiritual que quiero hablar en esta noche es el altar. El altar es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual donde Dios se puede mover, donde Dios puede restaurar, donde Dios puede hacer cosas poderosas. El altar es un lugar simbólico. No se trata de un altar como en muchas casas hay o en muchos lugares hay donde se prenden velas a alguien que ya falleció, un familiar querido o un santo o una estampa o algo de eso. No tiene nada que ver con ese tipo de altar, tiene que ver con nuestra actitud en nuestro corazón acerca de un lugar simbólico, un lugar espiritual que trae rompimiento en nuestra vida, que trae libertad a nuestra vida, que trae bendición a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren esto? Y hay
dos lugares del que quiero hablarles como lugar de altar, un lugar simbólico. El primero es el lugar en el templo, el altar en el templo. ¿Dónde está el altar en el templo? Aquí adelante. Este es el lugar del altar. Nosotros en esta congregación, por lo menos, acostumbramos a que el altar sea un lugar importante para tu vida y para nuestras vidas. El lugar de pasar aquí al frente no es simplemente para recibir una oración. Sabemos que el altar está abierto porque hay un momento en que Dios quiere traer libertad a nuestra vida y muchas veces lo hace en el altar. Y quiero que podamos ver simplemente dos ejemplos de cosas que sucedieron en el templo, en la casa del Señor. El primero que quiero que podamos ver está en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Es la historia donde Ana se acerca al Señor y derrama su corazón delante de la presencia de Dios. Ella de alguna manera levanta un altar en la casa de Dios, un altar de clamor. Dice 1 Samuel capítulo 9, versículo 10, dice: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ana estaba siendo oprimida y estaba siendo angustiada porque no había podido tener hijos hasta ese instante, hasta ese momento. Y ella en ese lugar del templo, en la casa de Dios, levanta un altar de clamor. Ella comienza a clamar, no dice bien en qué lugar del templo estaba ella, pero yo me imagino que se habrá postrado, habrá estado, no sé, pero llorando seguro, porque lo que dice la palabra, desconsoladamente volcó su corazón delante del Señor y el Señor escuchó su clamor allí en ese altar. El Señor escuchó su clamor y le dio un hijo, y ese hijo fue el profeta Samuel. Así que, mis hermanos, el altar es un lugar simbólico, pero es un lugar espiritual. Y no porque sea un lugar simbólico tiene menos valor o tiene menos importancia. Al contrario, para el Señor tiene mucho valor, tiene mucho simbolismo fuerte en nuestra vida. ¿Saben? Los lugares de altares, los altares que se elevan, son altares espirituales. Y esos altares espirituales tienen autoridad sobre nuestras vidas. Aquellos que tienen altares en su casa de distintos santos y demás, esos son los que tienen autoridad sobre esa persona. Pero si nosotros vamos al altar de Dios, y por eso es tan importante que vos y yo tengamos ese lugar de altar, para que realmente la autoridad del Señor esté sobre cada una de nuestras vidas. Les dije que eran dos ejemplos. El segundo ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33 nos cuenta acerca de Moisés. Moisés y también Josué. Pero Moisés, dice Éxodo 33, 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Este momento en que Moisés estaba cara a cara con el Señor era un lugar especial, era simbólicamente un altar. Y Josué era el asistente de Moisés y él veía esto. Y evidentemente Josué quería lo que Moisés tenía, buscaba eso. Por eso dice que él quedaba, él nunca se apartaba de la tienda de reunión, quería estar cerca del altar, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde él podía ver que Moisés estaba cara a cara con Dios o Dios con Moisés. Así que Josué comenzó a amar la presencia de Dios, comenzó a amar ese lugar donde Dios tenía ese encuentro especial y particular con Moisés. ¿Amamos el altar? ¿Amamos el altar de Dios? Algunos me pueden llegar a decir, bueno, pastor, pero tenemos que amar a Dios, no el altar. Claro, por supuesto, pero si amamos a Dios, vamos a amar también el altar. El altar
es muy importante para nuestras vidas. Aquí en el templo, está aquí adelante. Por eso muchas veces hacemos llamado, después me voy a referir un poco a esto, hacemos llamado para pasar al frente, para estar en el altar, en el lugar de la presencia de Dios. El otro altar es el lugar del altar en tu propia casa, en tu lugar, en tu lugar. Leíamos en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre, así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. ¿Qué es lo que ve Dios? Todo. Dios ve todo. A Él no se le escapa nada. Él ve cuando nosotros vamos a ese lugar secreto, en el altar que tenemos con Él. Ese altar, mis hermanos, es tan importante para nuestras vidas, porque es el lugar donde podemos estar a solas con Dios. Leía que Moisés estaba en el tabernáculo, en la tienda de reunión, cara a cara con Moisés. Veíamos que Dios estaba con él en ese lugar. Pero como también hablábamos el domingo pasado, Dios hizo que se simplificaran las cosas a través de Jesucristo. Y hoy a través de Jesús podemos tenerlo en nuestra casa. ¿Está diciendo, pastor, que no es importante el altar del templo? Claro que sí, por supuesto que es importante. Pero también es importante el altar en tu propia casa, en un lugar secreto con el Señor. ¿Por qué es tan importante el altar como ese símbolo espiritual en nuestra vida? Porque es el lugar donde Dios se puede manifestar. Es el lugar a donde Dios se manifiesta. Es el lugar a donde Dios se hace presente. Cuando hay alguien que le busca, cuando hay alguien que está hambriento, cuando hay alguien que está sediento, Dios desciende y Dios está en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, pero en un altar, en un altar. Fíjense que la Biblia nos cuenta, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, nos hace ver que a través de la historia de Elías, cuando se enfrenta a los 450 profetas de Baal, nos dice que ese altar que tenía de alguna manera el pueblo de Dios para el Señor estaba en ruinas. ¿Por qué estaba en ruinas? Porque justamente el pueblo se desvió. El pueblo comenzó a levantar altares a Baal, a la diosa Acera, y estaban de alguna manera, estaban corrompiéndose el corazón delante de Dios. Ellos estaban levantando altares a otros dioses, dioses paganos, dioses inútiles, dioses de madera, dioses de piedra, que no se podían mover, que no podían hacer absolutamente nada, y habían descuidado el altar que le pertenecía al Señor. De tal manera que cuando Elías comienza a ver esta situación y la confrontación con los 450 profetas de Baal, dice allí en Primera de Reyes 18:30, entonces Elías dijo a la gente, acérquense, y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. El altar en el pueblo había estado abandonado. Lo abandonaron. Estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Pero Elías se encargó de restaurar ese altar. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar. Lo primero que él hizo, de alguna manera, creo que el Señor puso ese sentir en Elías de poder restaurar el altar para que el pueblo pueda entender quién era el Dios verdadero, quién era el Dios real, para que el pueblo pueda entender y pueda dejar de estar cegado con otras cosas y puedan ver la realidad de quién era el Dios verdadero en el cual ellos debían estar depositando su fe y su confianza. Pero el altar estaba arruinado, destruido, por eso él tuvo que primeramente arreglar el altar. Arreglar el altar. Digan conmigo, arreglar el altar. Primera de Reyes, capítulo 18, el mismo capítulo, unos versículos más adelante, del 36 al 39,
podemos ver lo que sucedió después de haber restaurado el altar. Dice de 18:36 al 39, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero mientras que estaba el altar destruido, mientras que estaba el altar arruinado, sus vidas tenían otros altares. El profeta les hizo ver la importancia de la restauración del altar. Ese altar restaurado daba la oportunidad de que la manifestación de Dios venga con poder sobre su pueblo. Cuando estamos en el altar de Dios, la presencia de Dios viene. Y cosas suceden en nuestra vida. Y cuando les hablo del altar, no solamente aquí adelante, porque alguien se caiga o porque empiece a hablar en lenguas o porque haya algún tipo de manifestación espiritual, también en tu casa, en el lugar secreto. En el lugar secreto, en el altar en tu casa, Dios te administra, Dios puede hablarte, Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte. ¿Qué altares hay en tu casa? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿La economía? ¿Qué altares hay? ¿Qué altares? ¿Será que esos altares que se fueron levantando hicieron que se esté arruinando el altar en tu casa? Tengamos cuidado, démosle lugar al Señor, restauremos el altar en nuestra casa si está arruinado, para que le demos la oportunidad de que Dios se manifieste en medio nuestro. Yo quiero que Él se manifieste en mi vida, en mi familia y en cada área de mi vida, de nuestras vidas. Y necesitamos ser prudentes, como el Señor nos hablaba también a través de Ariel. Practicar lo que el Señor nos enseña, nos habla. Tenemos que amar el altar. Tenemos que amar. Si amamos a Dios, vamos a amar el altar. Búsquenme y vivirán. Ese es un lugar del altar. Un lugar espiritual tremendo. Quizás nos es difícil entender esto, porque para muchos quizás les es más fácil creer cuando hay un altar, ¿no? Con por decirlo de alguna forma, un nicho con un par de velas y una imagen ahí atrás. Es más fácil creer en ese altar que en este altar donde la presencia de Dios se puede manifestar con poder. Y ustedes pueden decirme: pero pastor, nosotros acá somos evangélicos, no creemos en esas imágenes. Por supuesto que no, pero ¿estás creyendo en el altar de Dios? Eso es lo fundamental. El altar en tu casa, el altar aquí adelante, trae rompimiento a nuestra vida, trae bendición a nuestra vida. El altar representa justamente un lugar de muerte, un lugar de sacrificio también. Cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, en el tabernáculo y en el templo tenían un lugar especial, especialmente dedicado a los sacrificios en aquel momento de animales, para justamente tratar de estar a cuenta con el Señor. Y ese altar era importante, estaba en un lugar importante, y cada sacrificio que se hacía ahí, Dios lo tomaba y lo tenía en cuenta. Por eso es un lugar tan fuerte espiritualmente en nuestra vida. El altar en tu casa y el altar en el templo también es un lugar de muerte. Pero no estoy hablando de una muerte
física, perdón. No estoy hablando de una muerte física. No es que tenemos que sacrificarnos nosotros ni que tenemos que sacrificar algún animal. No estoy hablando de eso. Jesús dijo allí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz justamente es un símbolo de muerte, es un símbolo de sacrificio, es un símbolo que de alguna manera nos muestra la importancia de morir a nuestro yo, a la carne. Jesús dijo a sus discípulos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El altar es un lugar de muerte a nuestra carne, a nuestro yo, a dejar de ponernos nosotros en primer lugar para ponerlo a Dios en primer lugar. El altar es un lugar de entrega de nuestros pecados, de nuestras cargas, de nuestras aflicciones. Pero, ¿por qué es tan importante esa muerte en el altar? Porque justamente para poder dar fruto necesitamos morir a nosotros mismos. Lo dice así Jesús mismo también en Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El altar es un lugar de muerte, pero para dar fruto. No es un lugar de muerte para que te quedes postrado, para que te quedes como muerto en un lugar, sino para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y puedas tener fruto, y fruto que permanezca, fruto que vaya en abundancia, en crecimiento, en bendición en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu lugar a donde trabajas, en tu lugar donde te moves. Fruto, pero primero es necesario morir en el altar. Si la semilla que cae en la tierra no muere, primeramente no puede dar fruto. Vos y yo necesitamos morir para poder dar fruto. Y te vuelvo a decir, no es una muerte física, es la muerte a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el Señor tenga mayor control de nuestra vida. ¿Quién tiene el control en tu vida? ¿Vos o el Señor? Bueno, justamente para darle mayor control al Espíritu Santo, el altar, el lugar de sacrificios, de entrega, tenemos que tenerlo permanentemente en nuestras vidas. En el altar es el lugar a donde le damos lugar, como decíamos hace un instante, el lugar para que se manifieste la gloriosa presencia de Dios. ¿Saben? En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 3, el pueblo de Dios tuvo una experiencia tremenda junto con Salomón, el rey, en ese momento. Estaban justamente inaugurando, por decirlo de alguna forma, el templo, y dice así, cuando Salomón terminó de orar, estoy leyendo 2 de Crónicas 7 del 1 al 3, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor los llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Mis hermanos, cuando tenemos ese momento de altar con Dios, es cuando Dios se puede manifestar.
El altar es un lugar de entrega de nuestras cargas. Le ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón, consagramos nuestra vida como Salomón en ese momento consagró el templo. Eso se hace en un altar donde estás vos y Dios. Y Dios puede venir con él. De hecho, yo creo que viene. El tema es que nosotros muchas veces no lo percibimos porque quizás estamos distraídos o porque quizás esperamos que descienda fuego del cielo de una manera literal. Y el Señor viene a nuestra vida. Y hasta a veces quizás no lo tomamos en cuenta. Buscamos cosas espectaculares que sucedan cuando Dios nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios se va a manifestar. De hecho, yo creo que Él lo hace. Tenemos que ir al altar. Tenemos que ir al altar. Amar ese lugar espiritual. Les decía, casi siempre hacemos llamados al altar aquí adelante y les enseñamos que este es un lugar espiritual, justamente porque entendemos que es un lugar muy fuerte espiritualmente hablando. A tal punto que hay algunos que no han podido pasar en algunos momentos al altar. Se han sentido como atados a las sillas y no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando pasamos al altar, Dios trae un rompimiento a nuestra vida. Así que te animo a que cuando se hace un llamado al altar, te animo a que puedas pasar con confianza, con seguridad de que Dios va a producir cambios en tu vida. Saben, en el altar no solamente en el altar aquí adelante, sino también en el altar de nuestras casas. En el altar no solamente se entregan cosas, se muere a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestra carnalidad, sino que también muchas veces tomamos desafíos del Señor. En ese lugar el Señor toma nuestra consagración. En ese lugar el Señor nos toma en cuenta lo que le prometemos. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor, si me ayudas en esto? Muchos lo hemos hecho. Y muchos lamentablemente también hemos fracasado. Yo fui uno de esos. He fracasado con esas decisiones, muchas veces. Pero el Señor sí la tuvo en cuenta porque se las dije en el altar. Así que muchas veces tuve que pedirle perdón al Señor. Pero, mis hermanos, eso no tiene que quitar de nosotros el valor, la importancia que tiene el altar, tanto en tu casa como aquí en el templo, en la casa de Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar? ¿Cómo está el altar en tu casa? ¿Está bien? ¿Está listo para recibir ese fuego del Señor? Que caiga y que te muestre, que nos muestre que Dios es el que tiene el poder y la autoridad. Para que se muestre que Dios es Dios, sigue siendo Rey, o está en ruinas. ¿Cómo puede estar en ruinas tu altar o mi altar? Nuestro altar puede estar en ruinas cuando simplemente no lo tenemos en cuenta. Cuando no vamos a ese lugar secreto. Cuando no vamos por distintos motivos. A veces por falta de tiempo, a veces por desánimo, a veces por excusas y por un montón de cosas. Ahí se va arruinando el altar. Pero el Señor quiere que restauremos el altar. El Espíritu Santo nos dice en esta noche, es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de restaurar el altar. Primera de Reyes 18:30 es lo que Elías le dijo a la gente, acérquense. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar, Elías lo reparó. Es tiempo de restaurar, es tiempo de reparar el altar. Pastor, ¿cómo hago para restaurar el altar?
yendo a tu lugar secreto, en humillación, en entrega, con hambre, con sed, con búsqueda. El Señor va a venir. El Señor va a venir. Él no es un hombre para que no cumpla promesas. Si el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros, Él está con nosotros. Si Él dijo que lo que Dios ve que se hace en el lugar secreto, Él nos va a recompensar en público, es porque Él nos va a recompensar. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Te animo a ponerte en pie. Y quiero que con tus ojos cerrados, para concentrarte mejor, quiero que puedas meditar en esto, en esta noche. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Quizás estuviste distraído en este tiempo, justamente por todas las crisis y situaciones que se está viviendo, y te trajeron tal distracción que descuidaste el altar del Señor. Es tiempo de acercarse al Señor. Es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de restaurar tu altar. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche al altar. No para aquellos que dicen, bueno, yo quiero comenzar a restaurar el altar. Claro que para ellos es también este llamado. Pero también para aquellos que dicen, Señor, yo quiero permanecer firme en el altar. Yo quiero seguir siendo un hombre, una mujer que sigue yendo a ese lugar secreto de búsqueda, porque sé que tú vienes con recompensa, porque sé que vienes con bendición a mi vida, porque hay frutos que van a florecer, que van a salir como producto de esa relación contigo en el altar. Señor, en esta noche tomamos la decisión de amar tu altar, de amar tu altar, amar tu altar, amar ese lugar, Señor, donde podemos encontrarnos contigo en el secreto, día tras día en nuestra casa. Y lo vamos a hacer diciéndote aquí en el altar en tu casa, que vamos a cuidar y que vamos a restaurar nuestro altar. Así que te animo a pasar al frente para decirle al Señor, Señor, quiero restaurar mi altar. Pero también para que le podamos decir al Señor, Señor, quiero permanecer en tu altar. Quiero permanecer en ese altar, hermosear ese altar. Si estás mirando a través de YouTube, te animo a que en este mismo instante puedas hacer algo. Quizás estás en tu habitación o quizás estás en la cocina o en algún lugar. Te animo a que puedas cerrar tus ojos y ahí en el lugar a donde estás puedas hacer un altar al Señor. Y le puedas decir, Señor, en este día, en este momento, en este instante, tomo la decisión firme de restaurar mi altar, de restaurar este altar para que tú seas exaltado, glorificado. Y Señor, porque necesito que tú te manifiestes con poder en medio de mi vida.
porque entiendo, Señor, que en el altar es un lugar de entrega, de muerte, de sacrificio, pero también es un lugar de triunfo, es un lugar de victoria, es un lugar donde el enemigo es destronado y es destruido en el nombre de Jesús. El altar es un lugar de victoria para cada uno de nosotros. Por eso en este día, en esta noche, tomamos la decisión, Señor, de serte fieles a ti, de buscarte en el altar, de rendir nuestra vida, nuestro corazón y nuestra condición delante de ti.